Block 2, contexto histórico de Inglaterra. Vamos a ver un poco el contexto histórico para entender la teoría política y cada una de las justificaciones que los grandes autores han hecho en su época. Y particularmente en el desarrollo de Inglaterra, que va a producir posteriormente a fines del siglo XVIII una revolución industrial y un imperio que transformó a la historia de la humanidad. En el siglo XV se da la guerra de las dos Rosas entre dos dinastías, y esta guerra entre dos dinastías entre los nobles produce el agotamiento y la destrucción de la aristocracia inglesa, lo cual hace que de 1485 a 1509 comience el primer Tudor, ninguna de las dos dinastías anteriores, Enrique VII. Y va a comenzar la dinastía Tudor, que va a ser más de un siglo de autoritarismo por parte de esta familia real. Es la era del absolutismo en Europa, desde justamente fines del siglo XV hasta la Revolución Francesa, en donde el disgregado poder de los señores feudales es ahora reemplazado por los soberanos, afirmándose así en cada uno de los estados europeos los estados nacionales. Surge la monarquía absoluta como alternativa a la anarquía producida por esa guerra de las dos Rosas, en donde Enrique VII va a centralizar su dominio sobre los señores feudales por encima de las restricciones de la Carta Magna. La Carta Magna, recuerdan, en 1214 eran los nobles en contra de Juan Sin Tierra, que quería estar por encima de todos ellos. Se crearon una nueva nobleza fiel al rey y aliada a los intereses de una burguesía mercantil en ascenso, en donde se va a constituir lo que se llamó la gentry de ricos terratenientes. Comienzan los cercamientos, enclosures, de tierras comunales y públicas, esto ya lo vimos en Teoría Política 1 con Tomás Moro, y los labradores despojados deben emigrar a las ciudades, convirtiéndose en muy futuros asalariados. Aquí es donde se produce la famosa acumulación originaria, descrita por Marx en el capítulo 24 de El Capital. Y recordemos entonces la utopía de Tomás Moro, 1516, las ovejas se comen a los hombres. En 1509 hasta 1547 va a ascender al trono su hijo Enrique VIII. Recordemos que se había producido la reforma luterana y por cuestiones políticas Enrique VIII rompe también con Roma y centraliza aún más la monarquía y el Estado inglés. Ahora, el que va a estar en la cabeza de la iglesia no va a ser el Papa, sino que va a ser el rey. Y Enrique VIII rompe no solamente porque quería casarse, sino además porque el mayor porcentaje de las mejores tierras de Inglaterra estaba en manos de la Iglesia Católica, a la cual tenían que pagarle un diezmo y hasta obedecerla políticamente. Lo que va a hacer Enrique VIII es distribuir las propiedades de la Iglesia de Roma entre comerciantes y pequeños nobles que se van a incorporar a la gentry, que va a dominar a la vida agraria. Van a comenzar las disputas por las funciones públicas en la corte entre los diferentes grupos nobiliarios. Nos damos cuenta que aquí se termina entonces la idea de un gobierno universal encabezado por el Papa y se da una rápida disolución de los vestigios feudales. Luego la última Tudor, de 1558 a 1603, va a ser Isabel I, que va a dar lugar al gran periodo cultural, el periodo isabelino, donde va a haber gran prosperidad económica de la burguesía, litoral, los negocios marítimos y la gentry asociada con ella. Se amasan grandes fortunas comerciales e industriales y comienza el apogeo del poder marítimo inglés. Surge el mercantilismo, que como ya dijimos en la clase anterior, implica una fuerte intervención estatal en los negocios. Y la incipiente burguesía, en su mayoría de religión puritana hostil al anglicanismo, comienza a sentirse trabada por las reglamentaciones. Bajo su reinado, en 1588, nace Thomas Hobbes y además está la amenaza de la Armada Invencible Española, que es derrotada por los ingleses por una serie de temas de mal manejo y climáticos. En 1603 hasta 1625 va a estar Jacobo I, que ya no es un Tudor, es el primer Estuardo, hijo de María Estuardo de Escocia. No va a tener tanta autoridad ni tanto respaldo como lo tuvieron los Tudor, y además va a ser defensor del poder absoluto
de la uniformidad religiosa y va a perseguir a los católicos. Va a establecer Jacobo I una monarquía de derecho divino. Les digo lo que dijo en un discurso en el Parlamento. Cito a Jacobo I. A los reyes se los reverencia justamente como si fuesen dioses, porque ejercen a manera de un poder divino sobre la tierra. Otra cita de Jacobo I. De la misma manera que constituye blasfemia y ateísmo poner en tela de juicio lo que Dios puede hacer, así representa también gran vanidad y menosprecio que los súbditos discutan las acciones del monarca. Recuerden ustedes en el medioevo, recuerden también la doctrina de los católicos y de Santo Tomás sobre el derecho divino de los reyes a gobernar. Jacobo I va a dar una serie de monopolios a sus favoritos, lo cual va a trabar la libertad comercial, con lo cual se va a producir una ruptura de la alianza entre el absolutismo estatal y el individualismo burgués, con lo cual se va a producir un enfrentamiento entre la nobleza y la burguesía. La burguesía va a reclamar autonomía, derechos individuales y libertad económica y religiosa. Son lo que en el Parlamento se llaman los comunes. 1625 a 1649 va a estar en el trono el hijo de Jacobo, Carlos I. Con Carlos I aumentan los problemas entre el rey y el Parlamento, y el conflicto se va a precipitar por una cuestión de impuestos por la guerra contra Francia. En 1628 surge la famosa Petición de Derechos, Bill of Rights, que seguía la tradición política inglesa y no se trataba de una medida revolucionaria, sino defensiva, por la cual el Parlamento se negaba a los empréstitos forzosos, al alojamiento de soldados y al encarcelamiento sin juicio. Recuerden ustedes que un rey en ese momento podía, por simple capricho, meterte preso y sacarte todas tus propiedades. En 1629 va a haber un ambiente general subversivo y Carlos I va a disolver el Parlamento. 1632 nace John Locke. Carlos I va a imponer un nuevo impuesto sobre los buques, va a depurar a la iglesia anglicana de puritanos y le da un carácter romanista a la iglesia anglicana, tratando de implantar el sistema episcopal en Escocia en contra de los presbiterianos, y va a permitir las fiestas los domingos, provocando una fuerte oposición, emigración y descontento entre los puritanos. Aquí es el famoso barquito este que va al Mayflower. Hay un claro ambiente prerevolucionario. Pero recordemos que los puritanos eran unos protestantes dentro del anglicanismo que tenían el ideal de conservar la autoridad de las Sagradas Escrituras, la sencillez de los servidores y la pureza, de ahí puritanos, de la primitiva iglesia. Querían purificar a la iglesia anglicana de todo vestigio de catolicismo por considerarla romanista o papista. Los puritanos ya estaban arraigados en la época de Isabel en las clases medias urbanas y la gentry. Cuando se habla de sistema episcopal relativo a los obispos, se hace referencia a los anglicanos, mientras que cuando hablamos de los puritanos hay que tener en cuenta sus diversas ramificaciones. Anabaptistas, congregacionistas, calvinistas, presbiterianos escoceses, etc. Y recuerden ustedes, la famosa tesis de Max Weber es que el capitalismo surgió debido, en gran parte, a la ética puritana. Entonces, 1643 a 1648 va a haber una guerra civil en Inglaterra en donde se va a decidir la cuestión suprema: monarquía absoluta o parlamento. El rey va a estar apoyado por la nobleza realista, los grandes terratenientes, los católicos y los anglicanos, en contraposición al parlamento, que va a estar apoyado por la gentry, los pequeños terratenientes, la burguesía comercial e industrial y los puritanos. En 1649 se van a producir tres grandes momentos de la crisis. El rey Carlos es ejecutado en nombre del pueblo. Es la primera vez en Europa que se ejecuta un rey en nombre del pueblo. En segundo lugar, se suprime la Cámara de los Lores. Y en tercer lugar, se va a instaurar la dictadura militar de Cromwell, quien capitanea todas las capas comerciales y burguesas. Entonces, de 1649 a 1658 va a estar la dictadura de Cromwell, o llamada República o Commonwealth de Cromwell.
Con la República de Cromwell se destruyen los últimos vestigios del feudalismo. Recuerden ustedes que en 1651 Thomas Hobbes escribe el Leviatán. Cromwell es ahora el Lord Protector de la República y restablece una fórmula absolutista, aunque con un contenido social y religioso diferente. Su contenido social y religioso va a ser la burguesía y el parlamento. Va a disolver al parlamento, pues, cito, Jehová ya no necesita de sus servicios, y las espantosas matanzas por intentos de rebelión eran, cito, el castigo justo impuesto por Dios a los bárbaros miserables. Además, va a eliminar a los grupos extremistas que lo ayudaron a llegar al poder de su nuevo ejército, de santos o Ironsides. Va a eliminar a los grupos extremistas como los diggers, los levelers, los excavadores, los niveladores, etc. Esto pasa en toda revolución. Algunas de las razones por las cuales Cromwell se mantuvo en el poder fue, en primer lugar, la fuerza de su ejército, en segundo lugar, las grandes ventajas comerciales que le concedió a la burguesía con la ley de navegación y tratados comerciales con Holanda y Francia, y las victorias militares que tuvo con Holanda y con España. De 1658 a 1659 muere Cromwell, toma el poder su hijo, quien tiene que resignar a la brevedad en un clima de anarquía general, donde va a haber un problema entre realistas y parlamentarios, y la única solución posible parece ser la restauración de los Estuardo. Pero vamos a simplificar, lleguemos a la Revolución Gloriosa 1688 a 1689. Es el año en que Locke, que estuvo exiliado muchas veces y durante muchos años, vuelve a Inglaterra. Esto es la Revolución Gloriosa. Junto con Guillermo III de Orange y su María, que es la hija de Jacobo II, Guillermo va a ser un rey protestante en una revolución ahora que va a ser una revolución incruenta, que va a estar en esta revolución que fue ganada por los Whigs, o sea, los liberales, para quienes el derecho del monarca proviene de un contrato entre la nación y la monarquía, en contraposición a los Tories, que eran los conservadores, que estaban en favor del derecho monárquico tradicional. En 1689 se votan las leyes del Parlamento, o sea, la ley de tolerancia, libertad de cultos, y la Declaración de Derechos, Bill of Rights, o sea, el juicio por jurados. Entonces, esta es la primera gran revolución burguesa triunfante en Europa, en donde fue justificada ideológica y teóricamente por el segundo tratado de gobierno de John Locke, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias y la importancia de todo este proceso y de la Revolución Gloriosa? Es el triunfo final del Parlamento sobre el rey, o sea, es el fin de la monarquía absoluta en Inglaterra. Hasta hoy en día ningún soberano pudo desafiar al Parlamento. Y fue además el golpe de gracia a la teoría del derecho divino a gobernar. Indudablemente contribuyó a las revoluciones de Estados Unidos, 1776, y de Francia, 1789, con un ideal revolucionario para la época de gobiernos con poderes limitados. La Declaración de Derechos inglesa fue incorporada a las primeras 10 enmiendas de la Constitución estadounidense y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789. Esta pacífica revolución marcó el triunfo definitivo de una nueva estructura política y económica basada en los derechos individuales, principalmente la propiedad, la libre acción económica y el interés privado. La Revolución Gloriosa fue la culminación de un proceso que comenzó en 1640 y en el cual se beneficiaron los intereses mercantiles, comerciales y terratenientes de la gentry. La contracara de este triunfo burgués fue el fracaso y la derrota de su movimiento más republicano y democrático, que en sus inicios se trató de una revolución social que vagamente percibía ser amenazadora, pero en la cual triunfó una combinación de propietarios.